Hace unos meses conocíamos un estudio relacionado con la micorrización de la encina con trufa. Hoy ahondamos en otro estudio, también elaborado por el IRNASA, relacionado con hongos y con los beneficios que suponen para la agricultura. Se lo contamos todo en el programa de hoy. Comienza Campo Salmantino. El estrés salino en las plantas es uno de los problemas más relevantes en la agricultura. Investigadores del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca llevan más de 2 décadas profundizando en diaporte, un hongo presente en una planta que habita acantilados marinos, la Festuca rubra. Los investigadores han inoculado este microorganismo en cereales, plantas forrajeras y tomates para analizar qué sucede. El estudio, que ya ha sido publicado en una revista científica, pretende trasladar los resultados al campo, lo que supondría evitar las grandes pérdidas que supone para los agricultores. De todo ello hablaremos en el programa de hoy. No se lo pueden perder. Estamos con Íñigo, el investigador principal de este ambicioso proyecto. Buenos días, Íñigo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo comenzó este proyecto, esta iniciativa. Sí. Bueno, pues este proyecto se deriva del estudio de intentar entender cómo una planta que vive en un sitio muy complicado, en un sitio que podríamos decir infernal, se puede adaptar a vivir ahí, ¿no? Porque creemos que si entendemos eso, pues podríamos aprender cómo transferir ciertas características, ¿no?, a plantas, a cultivos agrarios, tal vez. Y en este caso se trata de una planta que vive en acantilados en el mar. Y cuando vives en un acantilado hay varias condiciones, como que, por ejemplo, los acantilados son de roca y no hay suelo, entonces apenas hay nutrientes. Las plantas crecen con sus raíces incrustadas en grietas en la roca, donde apenas hay suelo, ¿no? O sea, un medio muy pobre desde el punto de vista de nutrientes. También están expuestas a la salinidad de las olas del mar, ¿no? Son plantas que viven, es de las primeras especies vegetales que vemos según subes en el acantilado, ¿no? Entonces están muy expuestas a la salinidad. Y la salinidad, pues claramente causa problemas en las plantas, y los problemas que causa son muy parecidos a los de la sequía. Es que las plantas tienen problemas para obtener agua, ¿no?, debido al contenido de sal en la solución. Hablamos del estrés salino, ¿no? El estrés salino es muy parecido al estrés hídrico, a la sequía, ¿no?, en las plantas. Y también estas plantas están muy expuestas a vientos marinos que soplan, ¿no? El mar es llano, soplan los vientos y lo primero con lo que se encuentran es con un acantilado, y ahí están las plantas, y esto también deseca las plantas, y eso añade también estrés hídrico. Entonces son unas condiciones de realmente lo que hay es estrés salino, podríamos decir que también estrés hídrico, estrés osmótico es realmente los dos, y falta de nutrientes. Entonces, nuestro objetivo era entender cómo esta planta puede adaptarse a este hábitat, ¿no? Y pues del punto de vista de la planta, ahora sabemos que hay ciertas características. Por ejemplo, la geometría de las hojas es importante, ¿no? Las hojas están dobladas y tienen los estomas, que es por donde pierde el agua una hoja, ¿no? Los tienen muy resguardados, y además, en cuanto hay un poco de déficit de agua, ¿no?, bien causado por salinidad o por vientos, la hoja se cierra y queda prácticamente, la pérdida de agua se minimiza por estomas. Tienen una capa de cera las hojas, que también minimiza las pérdidas de agua por otras vías que no sean estomas. Y luego también ahora sabemos que en cuanto las plantas estas se exponen a la salinidad, hay ciertos mecanismos fisiológicos que se activan. Uno de ellos es la producción de prolina, que se dispara en cuanto las plantas están expuestas a salinidad, ¿no? Y sabemos pues toda la ruta de biosíntesis, todos los genes que están activados produciendo prolina, que sirve para contrarrestar una situación de estrés hídrico o estrés salino, ¿no?, para contrarrestar desde el punto de vista osmótico esa planta, y también le permite sobrevivir por otros aspectos. También en las células de estas plantas, en cuanto pasa eso, en cuanto se exponen a salinidad, suben los niveles de varios azúcares como glucosa, fructosa, sacarosa. Hay ciertos mecanismos de movimiento intracelular del agua que también sabemos que se anulan, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que cuando hay una exposición del punto de vista interno de la planta, una exposición a salinidad, que podría ser algo parecido a sequía, hay ciertos mecanismos que se activan de manera muy rápido, son mecanismos propios de esta planta, ¿no?, y hay otros que se anulan, ¿no?
Y entonces, el conocimiento de estos mecanismos es interesante desde el punto de vista que, por ejemplo, para la mejora de la tolerancia a la sequía en plantas o salinidad, que es un problema en regadíos, ¿no?, son puntos a los que se puede dirigir la mejora, ¿no?, a intentar, por ejemplo, evaluar la capacidad que tienen para producir estas respuestas distintas variedades de trigo, por ejemplo, o de otros cultivos. Eso te iba a preguntar, ¿en qué cultivos, sí. por ejemplo, podrían encontrarse? Estamos interesados, nosotros ahora estamos trabajando con una planta, con Lolium perenne, intentando ver las similitudes entre estas plantas y Lolium perenne, que es una planta forrajera y también que se utiliza mucho en céspedes. La importancia de la sequía que decía, sobre todo este pasado verano, que hubo mucha sequía, altas temperaturas, Sí. Esta investigación que estáis realizando podría trasladarse perfectamente a un futuro muy cercano, ¿no? Yo creo que es muy útil para eso. O sea, de hecho, en este tipo de plantas las hemos tenido en esta finca, y si vienes a esta finca en el mes a finales de junio o julio, lo único que ves verde son estas plantas, porque su tolerancia a la salinidad se traduce también en una tremenda tolerancia a la sequía. Y bueno, lo que hemos visto también, y es casi el centro de este proyecto, es que estas plantas están asociadas a un conjunto muy grande y muy complejo de microorganismos, ¿no? Es un microbioma. Y sabemos que algunos componentes de este microbioma juegan un papel también muy importante en la tolerancia a la salinidad de estas plantas, y posiblemente también, por analogía, como te cuento, a la sequía. Entonces, Beatriz puede explicar un poco más este aspecto, pero es también, parte de por qué estas plantas tienen una tolerancia tan alta y pueden vivir en un sitio tan inhóspito. Tienen mecanismos intrínsecos de la planta en sí, pero también tienen mecanismos simbióticos que les aportan estos microorganismos. Y si hubiera que mandar un mensaje a los agricultores de la provincia de Salamanca, ¿qué mensaje se le lanzaría después de las conclusiones que estáis extrayendo de esta investigación? ¿Cómo les podría repercutir? Bueno, yo creo que hay que del estudio de plantas silvestres, ¿no?, aunque de cómo la naturaleza se adapta a ciertas circunstancias, podemos aprender mucho para la agricultura, ¿no? Podemos obtener ideas o caminos que nos pueden permitir abrir vías, pues, por ejemplo, para la mejora de la tolerancia a la sequía, la mejora de la tolerancia a la salinidad, muchos aspectos, ¿no?, y en algunos casos yo creo que son bastante innovativos. Y algo muy importante es de lo que puede hablar Beatriz, ¿no?, que es la mejora a través del microbioma, y que es algo que realmente ahora está cogiendo mucho impulso. La mejora de cultivos por medio de aportes simbióticos, ¿no?, que es lo que sucede en la naturaleza realmente, pero que se ha perdido. Beatriz, en el IRNASA lleváis prácticamente 2 décadas estudiando sobre unos hongos, ¿no? Cuéntanos cuáles son esos hongos. Bueno, hemos estudiado varios hongos asociados a plantas, pero en los últimos años y concretamente en este proyecto lo que hemos estudiado son los hongos que están asociados a las raíces de esta planta que vive en acantilados que ha comentado Íñigo. Y entonces lo que hemos visto es que en las raíces de esta planta se encuentran, hemos aislado unas 130 especies de hongos y lo que hemos visto es que una de estas especies, que era además una especie nueva, que se llama Diaportea atlántica, es una especie muy abundante. Entonces, al ser una especie muy abundante, lo primero que pensamos es que podía tener un papel importante en los mecanismos de tolerancia de la planta a su hábitat. Entonces, bueno, hemos visto que realmente este hongo ayuda a la planta a mejorar su tolerancia a la salinidad, y lo que es más importante, lo que hemos hecho es ver si podíamos transferir esas funcionalidades a cultivos de interés. ¿A qué cultivos se les podría trasladar? Hemos inoculado en Tritordium, que es un cereal, en Lolium perenne o perennial ryegrass inglés, que es una planta forrajera, y bueno, aquí no se usa mucho porque requiere muchas condiciones, demanda mucha agua y muchos nutrientes, pero bueno, se usa también mucho en céspedes, y también lo hemos inoculado en tomate.
Y todo esto que hemos empezado con ensayos en invernadero y además sometiendo a las plantas tanto a estreses salinos como a estreses hídricos, que el estrés hídrico es muy importante aquí en la provincia de Salamanca. Y como ha explicado anteriormente Íñigo, tienen mecanismos similares. Y lo que hemos visto es que las plantas inoculadas con esta especie, con diaporte, crecen mucho mejor y resisten mucho mejor el estrés tanto hídrico como el estrés salino, cada uno en su caso. ¿La investigación sigue en marcha o ha concluido? Hemos acabado, digamos, lo que es la investigación en invernadero y lo que vamos a hacer ahora es poner en marcha aquí en la finca Muñovela unos ensayos. Vamos a poner ensayos con lolium perenne y también con cereal para ver si esto lo podemos trasladar a cultivos estables, pero bueno, a ver en condiciones de campo qué es lo que ocurre y de ahí poder realmente intentar preparar pues inóculos que se puedan llevar a la práctica, que sean útiles para el agricultor. Para el agricultor. Y tendría menos pérdidas, ¿no? Claro, tú date cuenta que, sobre todo aquí en Salamanca, que el estrés hídrico es importante. Todo eso podría ayudar a que en los cultivos hubiera menos pérdida, que la planta que aguante mucho mejor estos estreses y que haya menos pérdida. Ese paso de trasladarlo, bueno, es un recorrido largo, porque bueno, una cosa es lo que hacemos en invernadero y otra cosa es lo que hacemos en campo, pero bueno, estamos muy ilusionados con que esto pueda salir bien. ¿Y hay previsión de cuándo podría ser una realidad o según la investigación, según se vaya desarrollando? Bueno, es difícil contestar a eso porque bueno, aparte de los ensayos que haya que hacer en sí, bueno, hay digamos que preparar microorganismos, el uso de microorganismos en la agricultura tiene una serie de regulaciones y bueno, ese es otro tema. Pero vamos, hemos tenido ya algún ensayo con cultivos aquí en Muñovela, así a nivel con plantas preinoculadas, que bueno, han tenido resultados prometedores, vamos a dejarlo ahí, pero bueno, tenemos que seguir adelante y haciendo más ensayos en campo antes de poder transferir todo esto al agricultor. ¿Y qué más ensayos lleváis a cabo aquí, en esta finca? Varios investigadores del IRNASA llevan aquí distintos ensayos. Por ejemplo, hay un grupo de contaminación ambiental que lleva aquí ensayos de movilidad de pesticidas. En el instituto también hay otro grupo que estudia bacterias y también ha hecho aquí ensayos para la mejora de cultivos. Y nosotros hemos tenido aquí un ensayo muy bonito con estas plantas de festuca traídas del norte de Europa, o sea, de la zona del Ártico, y la misma planta recogida aquí en España, y hemos tenido aquí estas plantas, o sea, el mismo ensayo aquí y en Finlandia, comparando un poco la respuesta de las plantas en los distintos ambientes tan contrastados. Muchas gracias, Bea. Con este ambicioso proyecto nos quedamos hoy. Nosotros damos paso a publicidad y volvemos enseguida. Retomamos el programa con más noticias de actualidad en nuestra sección de breves. Casi 42.000 titulares de explotaciones agrícolas se beneficiarán de los más de 71 millones que el Gobierno destinará a Castilla y León para compensar la subida del precio de los fertilizantes. Los beneficiarios de las ayudas se pueden consultar en el listado publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA.
Estas ayudas, que cuentan con un presupuesto total de más de 290 millones de euros para todas las comunidades, fueron aprobadas por el Gobierno mediante el Real Decreto Ley 20-2022 del pasado 27 de diciembre, como respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y otras situaciones de vulnerabilidad. La ayuda se concede a la superficie de cultivos permanentes y tierras de cultivo que hayan sido elegibles para el cobro de las ayudas directas de la Política Agraria Común en la campaña 2022. En el caso de Castilla y León, un total de 2,7 millones de hectáreas serían susceptibles de recibir esta subvención. Se concederán ayudas cuando el importe a percibir resulte igual o superior a los 200 euros y hasta un máximo de 300 hectáreas por beneficiario, en las que se priorizará la superficie en regadío. Está previsto que los beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas para acceder a esta ayuda y que no han presentado alegaciones puedan recibir estas ayudas antes de que finalice el mes de abril, al objeto de que puedan contar con estos apoyos de cara al abonado de cobertera. El presupuesto es de 297 millones de euros, ya que se ha reservado una bolsa de 3 millones de euros para atender posibles alegaciones. El 28 de febrero finaliza el plazo para actualizar el censo de animales. Todos los titulares de explotaciones de ovino, caprino, porcino, avicultura, no autoconsumo, y apicultura están obligados a declarar en las unidades veterinarias el número total de sus animales que tenían a fecha de 31 de diciembre de 2022, incluso si esa cifra es cero. Si después incrementan el censo, tendrán que hacer otra declaración censal. El plazo para realizar este trámite finaliza el próximo 28 de febrero. Prohibido el uso de neonicotinoides en las semillas de remolacha. A pesar de la insistencia de Asaja, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha suspendido la autorización excepcional el mismo día que entraba en vigor, es decir, el pasado 15 de febrero, del uso de esta sustancia activa en la semilla de remolacha. Cabe recordar que el Ministerio aprobó una resolución de autorización excepcional el pasado 15 de diciembre de 2022, que entraba en vigor el pasado 15 de febrero. Sin embargo, con fecha 19 de enero, se hace pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se deja claro que, de acuerdo con la interpretación de este tribunal, no es posible conceder autorizaciones excepcionales al amparo del artículo 53 del reglamento correspondiente para exceptuar prohibiciones al amparo del artículo 49 del mencionado reglamento. En la práctica, esta decisión del tribunal supone que no se pueden conceder autorizaciones excepcionales para la siembra de semillas tratadas con sustancias activas específicamente prohibidas, lo que lleva a un cambio de interpretación del reglamento que ha afectado a todos los Estados miembros de la Unión Europea, ya que este tipo de autorizaciones excepcionales eran una práctica habitual en todos estos países. Tras proceder a realizar una consulta a los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado y a la vista de la contestación de estos, se ha procedido, con fecha del 15 de febrero, el mismo día de su entrada en vigor, a suspender la eficacia de la resolución de autorización excepcional. Asaja Castilla y León ha presentado un recurso administrativo frente a la decisión de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de constituir el pasado miércoles la mesa de trabajo del sector porcino. Dicha mesa se constituyó bajo la presidencia de la Directora General de Producción Agrícola y Ganadera, Teresa Rodríguez, y la forman las cooperativas y organizaciones sectoriales, excluyendo expresamente a las organizaciones profesionales agrarias. Asaja basa este recurso en que las mesas sectoriales están reguladas en la Ley Agraria de Castilla y León y tiene como finalidad articular mecanismos de coordinación entre agentes implicados en la cadena de un determinado producto, funcionando como órgano colegiado de asesoramiento y consulta de la Administración. De hecho, el artículo 190, relativo a la composición y funciones, establece claramente que entre sus componentes han de figurar las OPAs más representativas en el ámbito de la comunidad autónoma. Asaja pone de manifiesto que la Consejería va de torpeza en su relación ordinaria con las organizaciones profesionales agrarias, como también lo hace con agentes sociales y económicos. Y en este caso, además, ha puesto de manifiesto que sus responsables políticos son unos incompetentes que hasta desconocen la legislación sectorial más elemental sobre los temas de su competencia. Asaja ha pedido que mientras se resuelva el recurso, la mesa constituida paralice sus funciones. También la organización agraria anuncia que si el recurso no se resuelve de forma favorable, se presentará un recurso contencioso administrativo para que sea la justicia quien la resuelva. La evolución de la situación epidemiológica de la tuberculosis bovina en la provincia de Salamanca no sigue la evolución que en el resto de Castilla y León.
por lo que el miércoles se publicará en el BOCIL las áreas de la provincia de Salamanca declaradas de especial incidencia de tuberculosis. De hecho, la Junta alega que es necesario tomar medidas específicas para el control de la propagación de la tuberculosis bovina en ciertas zonas de la provincia. Según aseguran desde la Junta, las medidas han sido consensuadas con las organizaciones profesionales agrarias, con las asociaciones de ganaderos y con el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y afectarán en un inicio a 15 municipios ubicados en las unidades veterinarias de Vitigudino, La Fuente de San Esteban, Ledesma y Lumbrales. El listado de estos municipios será revisado cada 6 meses en función de la evolución de la enfermedad. Y nos despedimos con imágenes que nos envía hoy Raúl del Brío desde la finca Cañedo de las Dueñas. Y recuerden que si quieren que sus mejores instantáneas del tiempo se emitan en Campo Salmantino, tan solo tienen que enviar sus fotografías a la siguiente dirección de correo: camposalmantino@asajasalamanca.com. Solo nos queda despedirnos recordándoles que si quieren apoyar al sector, consuman productos locales.